Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Desde el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, el Plan Provincial de Lectura celebra la posibilidad de conversar con la generosa Perla Suez, autora cordobesa que está llegando a las escuelas desde las colecciones literarias, que habita ya hace bastante tiempo en las aulas y en las bibliotecas, y desde Palabra Tomada, año 10, nuestro año de década, hemos decidido invitarla a tomar la palabra en la sección Palabras Jugadas. Será Cecilia Malen con quien entrevistaremos a Perla, una gran conocedora de la obra de Perla y de sus derroteros a lo largo de todos estos años como autora y como mediadora. Buenas tardes, Perla. Buenas tardes, Ceci. Hola, buenas tardes, Luciana. Gracias por tus palabras. La verdad que sí, que lo que decías de Cecilia, yo también conozco su trayectoria y su pasión por la lectura y la literatura. Así que encantada de estar con ustedes dos. A vos también te lo digo, que sé que sos una fan y trabajadora incansable. Muchísimas Gracias. gracias, Perla. Bueno, Y vamos a comenzar con una lectura de una de las tantísimas obras de Perla que se llama Uma. Este libro, álbum de la editorial Comunicarte, que en un gran formato le ofrece a las infancias, a las juventudes y a las adulteces también, un texto que comienza así. Yo vivía en una llanura. La habitaban hombres y mujeres que se ocupaban de cultivar trigo y llevar el ganado a los ríos. También había pastores y molineros, muchachas que usaban vestidos de colores, y niños que daban de comer pan a los patos salvajes, que venían volando desde el sur. Al caer la tarde, todos nos reuníamos a contar historias alrededor del fuego. Este es el inicio de UMA y es el inicio que les proponemos a las y los docentes, reunirse alrededor del fuego de la literatura de Perla Suez para disfrutarla en las escuelas, en los patios, en las bibliotecas. Vamos a dar inicio a esta conversación, a esta entrevista en Palabra Tomada, año 10, sección Palabra Jugada. bueno, y voy a comenzar yo, Perla, con una pregunta. Ayer justamente estuve revisitando, mira, las piedras Los primeros números de Piedra Libre. Qué emoción, qué emoción. Cuánto tiempo corrido, cuánta agua corrió bajo el puente, ¿no? Pero tiempo, Perla, tanto tiempo y tanta palabra, ¿no? Y entonces queremos empezar por ahí, ¿no? En tus comienzos profesionales estuviste muy ligada al estudio y difusión de la literatura dedicada a las infancias y juventudes. De hecho, fuiste una de las fundadoras de CEDILIG, del Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil. ¿Podrías contarnos algo de esa experiencia? ¿Cómo influyó en tu producción y en tu mirada sobre la llamada LIG? oh, qué linda pregunta. Digo linda porque, bueno, es larga, pero la voy a tratar de sintetizar porque, bueno, está llena de magia, ¿no? Y de azar y de pasión por una cosa que ya intuitivamente, ya a través de mis lecturas la tenía, pero no sabía, ¿no? Y es que yo, antes de el golpe militar, me echaron de la universidad, yo estaba haciendo docencia y dije, mi carrera es por la docencia. Y me tocó, en realidad era perfeccionar el idioma francés. Y un día, de los primeros días que estaba en la beca, me dice una de las chicas que estaba conmigo en una biblioteca, mira, a la tarde habla Marc Soriano, y tú sabes que, bueno, cuando terminó de hablar, yo me acerqué, me puse a conversar con él, bueno, voy a ser breve, no sé qué pasó ahí, qué magia que me dijo, pero Perla, usted no quiere trabajar en idioma francés, usted le interesa la literatura, ¿por qué no se acerca a mí? Y en la Universidad París 7, si quiere venir, sería fantástico que usted pueda hacer la beca y trabajar sobre los libros para niños. Bueno, ahí arrancó
como una cosa mágica, de ahí me conectó con Genevieve Pat, que era la directora, una experta en libros y en la lectura, ¿no? Me conectó con la biblioteca de Clamart, que era una biblioteca piloto en un barrio muy de clase obrera, más bien pobre, de toda una de inmigrantes de origen básicamente argelino y marroquí. Bueno, y empezamos a trabajar con canastos llevando libros y pan. Tocábamos el timbre en las casas para que vengan a la biblioteca con un canasto de pan y cosas. Entonces la gente nos abría la puerta y fue una experiencia para mí maravillosa. Y bueno, fui entrando en la biblioteca y los 2 años que estuve allí, bueno, fui trabajando y tuve la oportunidad de conocer a grandes, pero grandísimos escritores como Maurice Sendak, que vino a visitar la biblioteca piloto, ¿no? Nada menos que Maurice Sendak, el de Max y los Maximostros. Y hablaba bien francés, y yo hablaba francés, así que me pude comunicar con él. Y él trajo una película, era en película todavía, no era un video, era una película sobre Max y los Maximostros. Yo quedé deslumbrada, ¿viste? O sea, eso, después el acercamiento a la gramática de la fantasía Rodari, que sí lo digo con orgullo, que lo traje al Seilig cuando recién estábamos formando el grupo y hablando de cómo hacer para que la literatura crezca, y esto tuvo mucho que ver Malicha Leguizamón, María Luisa Cresta de Leguizamón, que fue para nosotros un modelo así fundamental, ¿no? En la génesis de la literatura infantil, no solo para Córdoba, ¿no? Sino creo que a nivel nacional siempre conviene homenajearla porque lo merece, fue una maestra. Y después también el acercamiento a los seminarios de literatura infantil con Laura de Betach y Lucy Robledo, y yo me integré a trabajar con ellos. Entonces con Laura, que era muy joven también, yo era una piba, digamos, empezamos a ir a los barrios a contar cuentos, en las iglesias, en las escuelas, digamos lo que estamos haciendo ahora, pero era todavía una experiencia, estábamos inventando como la pólvora, digamos, ¿no? Fue muy maravilloso. Así fueron mis inicios, y bueno, a mí me dejó las ganas de leer, dan ganas de escribir. Creo que sí, el deseo estaba instalado en mí, yo tuve la oportunidad de acercarme a otros grandes de la literatura como Jacqueline L y qué sé yo, y otros que nombraría, pero no tiene sentido. Acá lo que vale es que me abrieron las puertas a ver otro tipo de literatura para niños y para las infancias, ¿no? Y para los adultos. O sea, me di cuenta, el libro álbum que ya existía, apareció Leo Leoni, lo conocí, también fue a la biblioteca de Clamart. Entonces, Pequeño Azul y Pequeño Amarillo, que ahora lo están reeditando en todo el mundo, y haberlos conocido, a mí me dejó una marca indeleble, ¿no? El acercamiento, yo creo que eso, el acercamiento de buenos modelos y de mostrarme que leer no es solo leer un libro, sino es cómo lo lees, ¿no? Cómo la buena literatura siempre tiene, como decía Piglia en la tesis sobre el cuento, que hay una historia A y una historia B, cuando hay un texto de verdad artístico y que propone algo más al lector, al lector sea un docente, un bibliotecario, un niño, un joven o un viejo, digamos. Y es que cuando vos contás una historia, en realidad estás contando también otra, porque la otra es la que le abre la puerta al lector para que pueda interpretar. Y la palabra interpretar me parece muy importante, porque si un texto no invita a pensar, a creer en otra cosa y a elucubrar ideas y a contextualizar y a cerrar la historia que vos propones, ¿para qué leer? Entonces ahí me parece que entra el tema de cómo seleccionar un libro, y creo que la primera fuente es la lectura, que te hace crecer, y a medida que vamos leyendo nos volvemos más creativos y críticos, ¿no?
Y eso, hacernos preguntas, si un libro te hace preguntas, es que el libro algo tiene bueno. Si no hay nada, si lo entraste por el libro y saliste por la otra puerta del cuento, y ese cuento no te dejó nada, no vale la pena leerlo, ¿no? Entonces creo que ahí es como, leyendo también, uno aprende, es como escribiendo. Uno va aprendiendo el oficio de leer como aprende el oficio de escribir. No hay dogma, no hay normativas, puede haber algunas reglas de oro básicas, pero generalmente es en el hacer y en el que uno va creando y uno va metiéndose, hundiéndose en ese mundo, en ese pequeño universo, como decía Cortázar, en esa esfera, ¿no? Que es el cuento, ¿no? A mí me gusta la palabra esfera, esta cosa de redonda en la que podés entrar, ¿no? Más allá después de todas las variantes que hay dentro de nuestra literatura y de los cuentos contemporáneos, que ahí yo unificaría los libros para la infancia con los libros para adultos, y me salteo los libros para jóvenes, porque creo que ahí entra una discusión que será para otro número de la revista, que es si existe o no una literatura juvenil, ¿no? Que ese es otro capítulo. Capaz que me fui por las ramas y vos querías preguntarme cortito. No, lo que sí te digo que esto que nos acabas de decir seguramente lo vamos a llevar a nuestros seminarios y a nuestros cursos porque es desde ahí donde trabajamos, así que desde ya te estoy avisando. Uy, ¿para qué habré hablado? No, muchísimas gracias. De hecho, has adelantado conversaciones que pensábamos proponerte, así que como lectores de tu obra nos interesa, nos detenemos en dos temáticas, en la identidad y en la memoria, ¿sí? Como un tema recurrente en gran parte de tu obra, como un hilo qué lindo lo que me decís. ¿Cuáles son tus preocupaciones, tus búsquedas, incluso podría ser hasta tus hallazgos en relación a esos temas? Mira, cuando uno escribe y trabaja, uno trabaja con algunas obsesiones, ¿no? Sí, yo en una etapa fueron los inmigrantes, los abuelos, la memoria, el saber cómo puede ser que mi abuelo con 14 años lo pusieron en un barco y vino solo a América. Y de ahí salió Memorias de Vladimir, pero ¿cómo salió? A mí me contaban de niña mi propio abuelo, que lo estoy viendo con su barba y comiendo cebollita, que le encantaba cortar cebollita cruda y la tenía pegada en la barba, y a mí me impresionaba mucho eso. Y él leía un montón, yo no sabía qué leía, pero nunca le pregunté, ¿qué lees? No, yo lo veía leer y yo le hablaba y a veces no me contestaba, estaba en su mundo, en ese universo. Y a mí me dejó una marca impresionante ese abuelo, callado, el silencio, concentrado, metido dentro de un libro. Imagínate lo que era para una niña de 4 años ver esa escena. Cuando yo hablaba con mis padres y me contestaba, hablaba con mis amigos y me contestaba la maestra también. Él estaba tan en otro mundo que yo quería saber qué era ese otro universo. Y me quedó esa imagen después. Él se murió a los 2 o 3 años, o sea, yo habré tenido 7 años cuando él murió, y me quedó eso a fuego. Y creo que eso despega, esa imagen de mi abuelo, despegó algo que va más allá de la memoria. Yo creo que en la ficción, tanto para niños, para las infancias como para adultos, no hago distinción. Yo creo que la memoria, ya que me la preguntas, trabaja distinto que en la realidad. En la realidad nosotros recordamos con nostalgia o con tristeza o con alegría determinados hechos. La ficción, cuando trabaja, hace como una torsión. Entonces, permite en la escritura concretamente una búsqueda de algo que vos no sabés y querés conocer. Entonces, hay como una pasión de descubrir otra historia que no es la que viste ni la que te contaron. Es la posibilidad de inventar, de imaginar, de soñar y demás. Pero a mí me importa mucho, lo saben ustedes por las lecturas, me importa mucho que haya una historia. Hay muchas teorías y hay muchas tendencias dentro de la literatura. Hay gente que, bueno, escribe, discurre y también le salen
crean cosas de atmósfera y son muy lindas. Pero para mí yo soy una escuela más bien minimalista, del orden de los cuentistas como Carver, de esa escuela, ¿no? Del minimalismo, de contar con poco y tratar de aplicar una de las pocas reglas de oro que le escuché a Maurice Sendak decir, que menos en la literatura es más. Cuanto menos, cuanto más, no síntesis, hay una más elíptico y más concreto es lo que contás, más imagen aflora, más se puede visualizar lo que contás, ¿no? Entonces, la memoria para mí está ligada más a una proyección en la literatura, en vez de ver hacia atrás, es como si hubiera una proyección hacia el futuro. Es vos recordás, pero en realidad estás inventando y proyectando hacia adelante, hacia un futuro, que es el lector quien se apropia de eso y puede hacer otra lectura, ¿no? A mí me preguntaban, ¿cómo puede ser que tu abuelo vino con un gallo? ¿Cómo hizo para subir el gallo tu abuelo en Memorias de Vladimir? Mi abuelo no subió ningún gallo. Todo eso ya pertenece a una, ¿cómo te diría? A un universo que también tiene que ver con mis lecturas de niña, ¿no? Yo me acuerdo que le oí a mi padre decir que en la época de la Rusia zarista, antes de que ellos pudieran escapar a América, y América es toda América Latina, el Caribe y América del Norte, era costumbre que criar gallos en la casa y estar domesticado como si tuvieras ahora una mascota. Era una mascota más en la casa. Entonces le hablaban, subía arriba de la mesa, mientras comían también picaba, como si fuera un gato o un perro, digamos, ¿no? Y a mí esa cosa me trabajó mucho y lo vi mucho en la pintura, en los cuadros de Marc Chagall. Entonces es siempre como que el arte trabaja siempre fuertemente. Por eso digo, qué importante para las infancias abrirles, cuando hablamos de lectura, abrirle también a las imágenes. Yo digo, hay un pintor maravilloso que ustedes conocen seguro, que es Paul Klee. Yo soy bastante fan de él, porque sus trabajos, te diría todo, sin excepción. Ahora no tengo, lo tengo en mi pieza, tengo un cuadro, hay una imagen de un ángel, es un ángel caído, que son líneas en blanco y negro y está como envuelto, como tapándose por pudor el cuerpo, y le cae una lágrima cuando cae a la tierra y ve lo que está pasando. Creo que es una gran pregunta sobre qué nos pasa a los humanos en este mundo tan desigual e injusto, ¿no? Entonces, para que él, con esa síntesis, esa lágrima de un ángel que cae a la tierra y ve eso, ya está, ya, te conmueve y da para un montón. Entonces digo, qué lindo acercar a los niños, como estamos en un mundo que hace falta, como hacemos nosotros en la escritura para adultos y para niños, también un poco estamos metiendo otros géneros, ¿no? De alguna manera hay un acercamiento a otros géneros, cuando nombras algo, cuando decís algo, que no es ningún descubrimiento mío, sino que, bueno, nuestros grandes cuentistas, con la gran tradición literaria que tenemos de los cuentos, ya no yendo solo a los cuentos de la infancia, ¿no? Pienso, qué sé yo, pienso en los grandes cuentos de Cortázar, en los grandes cuentos de Borges, que nos marcaron y nos seguirán marcando porque realmente hay tan diferente las concepciones, con ritmos, con miradas del mundo tan diferentes y que nos abrieron la cabeza, ¿no? Un montón. Por eso nosotros tenemos una literatura tan rica. Es cierto que falta mucho en la literatura para las infancias, pero también hay textos muy buenos y tenemos una tradición que vale la pena trabajar, vale la pena avanzar. Yo creo que por ahí pasa, no sé si me fui por las ramas y muy largo. No, no, súper deliciosa, Perla, porque nos estás dando muchísimas aristas, ¿no? De una manera muy generosa. Muchísimas gracias porque lo haces. No, es lo que siento realmente. Te Al escuchamos contrario. como maestra, como profe, como
como mujer comprometida, digamos, con las infancias, no estamos hablando de consumidores a las niñas y los niños, sino como lectores, deseosos, gozosos y como sujetos de derecho. Entonces, muchísimas aristas nos ha dado para pensar la lectura literaria en las escuelas, la lectura vinculada a Totalmente. expresiones Eso es. artísticas. Así que la verdad para nosotras es un honor que sea desde tu voz. Así que ahora Gracias. hemos pensado, en realidad Ceci Mari me ha pensado un ping-pong literario, ¿sí? De alguna manera es como una especie de tete a tete, que comienza Ceci con la siguiente pregunta. Dale. ¿Cuál libro de los que te hayan leído en la escuela te marcó como lector? Una preciosa pregunta, porque yo tuve una maestra. Primero voy a decir algo muy importante, que soy una gran defensora de la escuela pública. Yo fui a una escuela pública en Entre Ríos, en Basavilbaso, donde vivía, y mis maestras, sobre todo tuve una maestra que nunca pude olvidar, la de quinto grado, que después la tuve en el último grado otra vez porque hacía una suplencia y yo estaba muy feliz porque ella nos enseñó a leer de otro modo. Eh, no era, tuve maestras también que me hacían pasar al frente y leer con el libro así duro, y después hubo como una ruptura en esta, que nos trajo Alicia en el País de las Maravillas, y nos leía fragmentos, como era difícil, porque éramos chicos todavía, pero ella nos leía fragmentos del conejo con el reloj que va apurado, la clásica, ¿no? Esa, o imágenes que nos tiraba, y dice, ¿qué querrá decir esto? Y lo anotaba en el pizarrón como una gran pregunta, y terminábamos hablando de un montón de cosas, y a mí me parecía maravilloso, y lo valoro mucho, la seguí viendo hasta el final de su vida, la iba a ver y siempre le agradecía eso que ella me dio, ¿no? Y que son las preguntas. Yo creo que un maestro, lo más importante es que pueda abrirle al el mundo, abrirle a las posibilidades, no darle seguridades ni certezas, porque nadie las tiene, sino preguntas, ¿no? Entonces, me encanta tu pregunta también, porque creo que Alicia, después Alicia en el País de las Maravillas lo fui leyendo, después leía libros de Salgari, porque mi hermana tenía un hermano mayor, y mi hermano leía Salgari, le regalaban El Conde de Montecristo, todos libros que eran para varones. Yo no leí mujercitas nunca, yo leí hombrecitos, no mujercitas, pero acá estoy, igual. Entonces, me permitió también treparme a la biblioteca de mis padres y descubrir libros que no eran para mí. Y bueno, me metía, no sé qué leía. Un día mi madre me contaba que me encontró leyendo, pero muy concentradamente, y me preguntó qué lees. Me dice, bueno, querida, si querés leer bien, pon el libro, no al revés, al derecho. Se ve que todavía no sabía, leía con el libro al revés. Tal vez, no sé qué leía, pero leía, se ve que leía, o estaba descifrando un jeroglífico egipcio, tal vez, pero estaba ahí sentada, ahí mirando y con el libro al revés, que es un gesto muy de niño, pero maravilloso me parece para rescatar, ¿no? Porque ahí es cuando empieza la alfabetización. Uno empieza mucho antes que aprender a leer. Cuando sus padres, cuando la escuela, cuando la maestra jardinera, cuando alguien le entrega un libro o un texto o le cuenta algo, o contar, se remota a la historia más lejana en el tiempo, ¿no? El hombre lo primero que hizo es contar. Entonces, no contó con rigidez, sino que empezó a contar lo que le pasó. Entonces, ¿y qué más te pasó? Y esa cosa, ¿y qué más? Me parece que es la pregunta fundamental que se tiene que hacer el lector cuando el otro le cuenta, ¿no? Y esas ganas de leer dan hambre de escribir. Y así arranqué yo con las lecturas, ¿no? Y después, qué sé yo, la vida me llevó a que dejara la parte académica porque las circunstancias políticas lo jugaron
me hicieron ese juego, pero me encontré con la literatura para niños que me abrió otro camino, ¿no? Entonces, ¿cómo es la vida? Un poco imprevisible en ese sentido. Con ese primer libro de esa maestra, ¿no? Que te acerco. Ahora va Luciana con la segunda pregunta del ping-pong. Gracias. ¿Qué libro de otro autor o autora te hubiese gustado escribirlo vos? Cuántos libros maravillosos. Y a ver, de las, es tan difícil, ¿no? Porque no es uno, son muchos, pero a ver, de las escritoras como Emma Wolf, de las nuestras, creo que es un faro. Emma es un faro, Emma Wolf es un faro dentro de nuestra literatura. Lo es también los cuentos de Gustavo Roldán, muchos, algunos me gustan más, algunos menos, los cuentos de Laura de Betach. Diría que ellos abrieron un camino muy importante en la literatura, ¿no? Y Graciela Montes, ni qué hablar, tanto en el terreno de la escritura como modelo sobre cómo leer, ¿no? Y ha sido y seguirá siendo para nosotros nuestra teórica y nuestra ensayista brillante, como lo siento que sigue siendo y con una actualidad muy fuerte. De lo nuestro, después de la literatura mundial, ahora no me acuerdo, hay un libro que es clave, que no me acuerdo, no sé si es Jansson, que sí que lo van a reconocer, si no se lo súper recomiendo, que es el vínculo entre una abuela y una niña, y las preguntas que le hace, que se llama, yo lo tengo así, pero lo tengo en la biblioteca, lo tengo que buscar, algo así como Un día de verano, o algo así, hay que ajustar un poco, se los tendría que verificar, porque ella es Jansson, bueno, una escritora maravillosa, que cada tanto voy y releo cosas que la abuela le cuenta a esa niña, y simplemente es un paseo que hace con la abuela, después la abuela desaparece. Así como escritores como, qué sé yo, el autor del Pato y la Muerte, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Y se me fue, Elbrich, no me acuerdo cuánto el apellido ahora, ya se me fue, ya va a volver, que son libros que realmente me hubieran gustado mucho escribir, Pero bueno, creo que todos tenemos ese deseo de, como el libro que lees y te da vuelta la cabeza y vos decís, ese era el libro que yo quería escribir, no lo que escribo, ¿no? Me parece que ese deseo está en uno cuando lee y cuando escribe. Así que aspira a escribir mejor, porque si no terminaría un libro y bueno, ya está, terminó. Y en realidad uno nunca termina de escribir lo que quiere contar, porque no estás, por más que los lectores te digan que ese libro les encanta, uno está buscándose a sí mismo, ¿no? Ahí el tema de la identidad y la memoria, cómo se cuecen dentro de uno, porque bueno, uno ha leído un montón, entonces, y también quiere escribir un montón, ¿no? Entonces, como que va por ese lado. No sé si te contesté tu pregunta. Sí, claro que sí. Ahora Ceci tiene la próxima pregunta del ping-pong. La próxima sería así. Mira, vos, Perla, en Memorias de Vladimir decías que Vladimir se parecía a tu papá y que Vera tal vez te recordaba a tu mamá. ¿Cuál de los personajes de sus historias para chicos o para adultos se parece más a vos? Qué difícil. No me puedo mirar en ese espejo, es difícil. No, yo siento una gran, o sea, generalmente cuando escribimos, una vez que publicamos, hay como un distanciamiento y uno deja fluir, el libro ya es del lector. Pero yo mentiría si digo eso que me pasa con Memorias de Vladimir. No me pregunten por qué, pero yo no me pude, como nunca se dejó de publicar hasta la edición de Coligüe, después con Graciela Montes y después ahora con Comunicarte. Es como que en el tiempo ese libro va conmigo porque lo trabajé tanto,
Claro, es como el día y la noche, más o menos en la edición y en el tiempo, ¿no? Pero es como que me ha dado muchas satisfacciones, tanto de niños como de adultos, y cosas que me preguntaban que me parecen maravillosas, que no son de mi historia, como, ¿cómo sabes que a mi abuelo le pasó algo similar viniendo de Italia? ¿Entendés? O sea, y en otra es como si la identidad como si Vladimir tuviera facetas que hacen que a mí, yo no me pueda desprender de él, ¿no? Porque veo que los lectores entran en la historia y la verdad que quedan muy enamorados y es lo mejor que me puede pasar, siento, ¿no? Pero con las novelas para adultos me pasa muchísimas cosas maravillosas y sin embargo yo no me quedo aferrado, yo los dejo ir, ya está, yo ya estoy trabajando en otra cosa, el libro es del lector y de verdad creo que el escritor siempre está como de telón de fondo, pero en realidad el lector se enamora de lo que le cuenta un narrador, no lo que le cuenta Perla Suez, sino lo que le está contando esa narradora o ese narrador, niño, adulto, como fuera, le está contando una historia. Y eso me parece lo maravilloso, que el lector se apodere del protagonista, que es el narrador principal, y después de los personajes principales o de la historia que se cuenta, porque a mí me pasa eso, y eso me parece que es lo maravilloso de la ficción y de la literatura para las infancias y para sin edades, hasta los 90 y pico de años, ¿no? Entonces, Muchísimas gracias, Perla. la literatura para las infancias tiene que tener un compromiso muy fuerte con la realidad que vivimos. Por eso defiendo tanto la escuela pública. Ella me formó, la universidad también.